5:27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi hermano le titula el mensaje de esta mañana, justamente. Titula el modelo de Dios para los esposos. Primera parte, o sea, va a haber dos partes. Preparemos entonces. Gracias. Pues gracias a Dios, hermanos, me toca a los varones. Que los niños pueden usar su clase y social. Pues vamos a empezar, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pues nos permita entender, nos haga entender la voluntad que tienes, Señor, para los varones, para la familia. Señor, que todos podamos realmente salir con alguna enseñanza, algún aprendizaje en el cual podamos nosotros cambiar nuestra forma de ser. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que pues, sabemos que es para todos, y permite que podamos, Señor, escucharla y que tu Espíritu Santo mueva nuestras mentes y nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pues primero que nada, yo quisiera pedir una disculpa antes de empezar. Cuando uno tiene una esposa entregada al Señor, pues a veces la esposa quiere que uno viva lo que predique. Me disculpo desde ahorita, porque es difícil esto que voy a decir. No es al 100% lo que uno a veces quisiera hacer, pero el Señor nos mueve. Y por eso yo me disculpo desde ahorita, no sé los demás, no quiero hacer la víctima de todos, pero sí creo que tenemos que hacer cambios importantes como varones, como cabezas de hogar, como jefes de familia, como sacerdotes. Un matrimonio hace poco tiempo se casó y afirmaba que su matrimonio estaba sobre el cimiento más firme que se podía haber hecho. Un cimiento que les garantizaba el éxito total. ¿Cuál fue ese cimiento que hicieron? Ellos fueron con un abogado e hicieron un acuerdo prenupcial. Un acuerdo prenupcial de más de 20 páginas, donde establecieron todo tipo de reglas posibles para lograr el éxito en su vida. Algunas de las reglas eran con qué frecuencia iban a hacer el amor, qué tipo de gasolina le iban a poner al coche, quién pondría la ropa en la lavadora, quién estaría a cargo del jardín. Nadie debía dejar ropa tirada en el piso antes de acostarse. ¿Quién pagaba el agua? ¿Quién pagaba la luz? ¿Quién pagaba el gas? Etcétera. ¿Cuánto tenía cada uno para gastar en sus gustos personales? ¿Qué días libres tenía uno? ¿Qué días libres tenía el otro?
etcétera, etcétera, etcétera. Un cimiento sólido para un matrimonio. ¿Y qué pasó? Al cabo de un poco tiempo, todas las reglas se rompieron. Y el matrimonio pues fracasó. Otra pareja que de repente se vio uno al otro y sintieron el flechazo de Cupido y vieron que ese amor a primera vista era poderosísimo, más poderoso que cualquier sentimiento que tenían. Se casaron porque creyeron que su matrimonio estaba garantizado por ese gran enamoramiento. ¿Cuánto duraron? Pues cuando al otro lo flechó, vio a otra mejor, porque le pareció. Entender cómo hacer que el romance dure de manera permanente, hermanos, es un gran desafío. A pesar de la dificultad de hacer eso, a pesar de la dificultad de tratar de que un matrimonio funcione y entenderlo en un acuerdo prenupcial tal vez de 20 páginas o en un enamoramiento a primera vista, es muy difícil. A pesar de todos los divorcios, a pesar de todas las dificultades, necesitamos recordar que el 96% de todos los hombres se quieren casar. El 94% de todas las mujeres van a decir, sí acepto. Pero después, el 50% o casi el 50% de ellos, tarde o temprano, en nuestra cultura van a decir, fíjate que siempre no. Y se divorcian. Pero la realidad es que más del 90% de la gente todavía está buscando el matrimonio. La triste realidad es que no pueden hacer que funcione. Y el colapso del matrimonio y de la familia son predecibles en nuestra cultura. Quiero que vean una de las causas que nos dice la palabra. Y abran su Biblia, por favor, en 2 Timoteo 3:1. 2 Timoteo 3:1. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos. Hermanos, los postreros días comenzaron cuando Jesús llegó a esta tierra. Llegó entonces, podemos decir que estamos en los días postreros. Estamos en los más postreros de los postreros. Y así es como describe Pablo a la gente en estos días. Fíjense cómo sigue. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Entendamos que la gente que se ama a sí misma, que ama el dinero, que son jactanciosos, que son arrogantes, van a tener dificultades en cualquier relación que tengan, en cualquier relación que quieran sostener. ¿No es cierto? Y luego sigue diciendo Pablo, estos mismos son los mismos que está describiendo estos hombres, dice, son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. La palabra aquí, sin afecto natural, en griego es astorgoi, que significa que carecen del amor familiar, de un amor familiar normal en un hogar. Esa es la característica de los hombres hoy en día. Una de las características de la desintegración en los postreros días es la muerte del amor familiar. Y sigue diciendo, son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En resumen, están tan involucrados en su propia persona, en su propio ego, en su propio amor personal y en su propia satisfacción,
que no les importa nada más. Al principio de nuestros estudios de la familia, y esto a manera de repaso, nos preguntamos, ¿hay alguna esperanza para el matrimonio? Cuando el matrimonio está siendo atacado por este tipo de mentalidad de los postreros días, cuando es atacado por fuera, por la cultura inmoral y impía en la que vivimos, cuando es atacado por dentro, por la batalla de los sexos y la maldición que hay, cuando la mujer trata de adquirir la primacía y dominar al hombre, y este hombre trata de oprimir y controlar a la mujer, ¿hay salvación? ¿Puede el matrimonio ser rescatado en medio de estas circunstancias? Y aquí estamos peleando por dentro y peleando por fuera y peleando en términos del tiempo en el que vivimos, cuando la profecía se está cumpliendo. Hermanos, ¿hay alguna esperanza? La respuesta está en Efesios 5, que hemos estado leyendo, que es nuestro texto base para nuestro estudio del plan de Dios para el matrimonio y para la familia. Que para que un matrimonio sea lo que debe ser, vimos que hay algunos prerequisitos. ¿Qué quiere decir? Tienen que cumplir estos prerequisitos. Pablo comienza a discutir el matrimonio en el versículo 22 sobre las esposas que vimos hace 2 semanas, y después en el versículo 25 que vamos a empezar a ver el de los maridos, y luego en el capítulo 6, versículos 1 al 3, los hijos, y después en el versículo 4 él habla de los padres. Pero los prerequisitos están en los versículos 18 al 21. Dice el verso 18 que debemos ser llenos del Espíritu. Es el primer prerequisito. Ser llenos del Espíritu. Ser controlados por el Espíritu es la única esperanza para que el matrimonio sea lo que Dios quiere que sea. Ser lleno del Espíritu Santo. Dios puede convertir la maldición en una bendición, como él lo dijo en Nehemías 13:2. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, dice así. Solo los creyentes realmente tenemos la posibilidad de tener este tipo de relación satisfactoria en el matrimonio y la familia. Tenemos la exclusividad. Porque solo los creyentes poseemos el Espíritu Santo y por tanto podemos estar llenos de Él y ser dominados por Él y ser controlados por el Espíritu. En segundo lugar, el versículo 19 dice que debe haber adoración en tu vida, hablando entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Debe haber adoración, debe haber gozo. Esto indica un corazón contento, un corazón gozoso, un espíritu que se regocija, en donde hay una persona llena del Espíritu, en donde hay un corazón lleno de gozo, donde hay una esperanza de una buena relación. Después el versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Dando gracias en todo. No importa lo que sucede. No importa que tengo broncas en mi matrimonio. No importa lo que sale mal. No importa cómo pueda ser malinterpretado. No importa cómo pueda ser maltratado. El corazón del creyente está lleno nada más que de gratitud, incluso en las pruebas, porque sabes que vienen de Dios. Y esa es una obra que perfecciona la fe. Después el versículo 21 dice, y lo notamos también, dice, someteos el uno al otro en el temor de Cristo. Tener una actitud de sumisión mutua, en la cual consideras al otro mejor que a ti mismo, son los prerequisitos espirituales para un matrimonio exitoso. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, ser un adorador. ¿Qué más? Está siempre agradecido por todo el tiempo. Y sometimiento. Esos son los prerequisitos para un matrimonio exitoso. Y ahora, después de estos prerequisitos, bueno, vimos el versículo 22, donde Pablo entra en el plan de Dios para las esposas,
Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Y no voy a decir nada de esto, porque ya lo vimos hace 2 semanas, cómo Dios ha diseñado esta función maravillosa de la sumisión para la mujer en el matrimonio. Y por su diseño, el matrimonio puede ser satisfecho y puede ser satisfactorio para la mujer cuando esa función es asumida con gozo. Y con esos 4 agradecidos. Y ahora pues, al llegar al versículo 25, y vamos a ver solamente del 25 al 27, nos embarcamos con los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que lo primero que nos presenta Pablo aquí es un clarísimo principio en el versículo 25. ¿Cuál es la responsabilidad principal del marido? Consiste solamente en amar a su mujer. Maridos, amar a vuestra mujer. No dice dominarla. Tenemos la tendencia a dominarla, a controlarla, a mandarla. Esa es la maldición del pecado. Tu deseo será sobre ella y Él se encargará de ti. Eso es lo que dice la maldición de Dios. Pero aquí la ordenanza es amar a tu mujer. Él dice que debe amarla. Si ella se está sometiendo a ti, Él debes expresar amor a ella. Ese liderazgo de cuidado. Si Él es la cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del hombre, como dice 1 Corintios 11, Él está encima de ella. Ella dice, y aprendimos esto en 1 Pedro 13, debe llamarlo Señor. Pero Él es el vaso fuerte, como dice Pedro. Y la responsabilidad del varón, del hombre, del esposo, consiste en proveer dirección, provisión y liderazgo en un contexto de amor. Ama a tu esposa. Fíjense ustedes cómo dice Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Siempre existe el peligro de la pérdida de cariño y el marido se convierte en un tirano. Cuando el amor no es el contexto de esa relación, un tirano comienza a tener. Ay, hermanos, a veces como se nos sale el tirano cuando del mal. Pero tenemos que someterlo. El amor es el contexto de nuestra relación. Así que el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, sí, la vamos a decir. ¿Cómo? Ahí está. Como Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está bastante claro. Hermanos, es el amor del sacrificio personal. No es ningún otro tipo de amor. Es el amor del sacrificio personal. Maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el mismo tipo de amor que Cristo le extendió a su iglesia. Hechos 20 nos dice que Él compró a la iglesia con su propia sangre. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Esa es la clase de amor, el amor sacrificial. Lo describe derramando su amor en su muerte por pecadores indignos. Romanos 3:8-38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice, nos podrá separar del amor sacrificial de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús, Señor, Maestro? Nada. Es un amor inmutable, inmortal. Él nos ama con un amor del cual nada podrá separarnos. Hermano, ¿cuánto amas a tu esposa? Y me pueden dar miles de respuestas, pero la pregunta es, ¿la amas tú tanto como Cristo ama a la iglesia? Si no la amas así, entonces no la amas lo suficiente. ¿Sí me explico? Si no eres capaz de dar tu vida por ella, no la amas lo suficiente. He visto algunos programas de televisión, algunos programas chuscos a veces, o a veces de situaciones, en donde de repente parece que hay un fuego y el esposo sale corriendo. Cuando sale, ¡ay, está mi esposa adentro! ¿Tú qué hiciste? Chicago Fire. Sí, sale el tipo corriendo y es que está mi esposa. O sea, hermanos, es un amor sacrificial. ¿Cuánto amas? A veces, ¿cuánto amas? Si no la amas así, no amas lo suficiente. ¿Cuál es el estándar de Dios? Que des tu vida por ella. En el tiempo de Pablo, en el auge del Imperio Romano, este tipo de compromiso con una esposa era totalmente revolucionario, como es revolucionario en nuestro mundo actual. Catón, un político militar y escritor romano, Catón el Viejo, que era Marco Poncio, dijo: si sorprendes a tu esposa en un acto de infidelidad, mátala sin un juicio. Eso decía Catón 200 años antes de que naciera Jesucristo en el Imperio Romano. Pero también dice: pero si ella te sorprende, ella no debe atreverse a tocarte ni con un dedo, porque no tiene ningún derecho. Eso decía Catón. Esta doble moral era el estándar en Roma. Un esposo tenía control total tanto sobre su esposa como sus hijas y podía quitarles la vida en cualquier momento sin ninguna culpa legal. Eran tratadas como esclavas. Cuando Pablo le dice a los maridos que amen a sus esposas y sacrifiquen sus vidas por ellas, como Cristo entregó su vida por su iglesia, es una idea revolucionaria. Y es una idea revolucionaria como hoy, en donde el hombre piensa: siempre y cuando tú cumplas con lo que yo quiero en la vida, puedes ser mi esposa. Pero cuando dejes de cumplir, hoy busco a alguien más. ¿Sí o no? Ese es el pensamiento de hoy. Así es como funciona en la actualidad. Así que lo que Dios dijo a través de Pablo es un shock para ese entonces y también para el día de hoy. En aquella cultura las mujeres eran consideradas de manera muy diferente a como es hoy. Eran consideradas como esclavas. No tenían derechos en absoluto. Y los hombres cumplían con la maldición, ejerciendo de manera plena un dominio perverso. Pero Pablo dice: deben cambiar eso. Deben cambiar eso como Cristo lo hizo con este tipo de amor con el cual Cristo amó a la iglesia y lo hizo entregarse a sí mismo por ella. Es un amor de sacrificio personal, es un amor de abnegación, es un amor de humildad. Fíjense lo que dice Pedro en primera de Pedro 3:7. Ya habíamos visto el 3:6 que nos encantó, ¿verdad? Que como Sara le decía: Señor, Abraham, se nos encantó a los varones. Pero vean lo que dice el versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí, hermanos, les voy a decir la clave de este pasaje y parte del aprendizaje de hoy para ustedes y para mí.
Y a manera para que se les quede grabado, les voy a decir las 3 Cs que hay en este pasaje, en este versículo. La primera es C de consideración. Vivan con sus esposas sabiamente. ¿Qué quiere decir esto? Piensen lo que van a decir, piensen lo que van a hacer, considérenlas. Consideración es lo opuesto de la mentalidad del cavernícola, es lo opuesto de la mentalidad del macho, es lo opuesto de la mentalidad independiente, es lo opuesto de la mentalidad egoísta. Consideración, esto es entendimiento, sensibilidad, satisfacer las necesidades de ella, entender sus sentimientos, sus temores, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus metas, sus sueños, sus deseos. Eso es lo que quiere decir: vivan con sus esposas de manera comprensiva, considerada, pensando. Y algunas veces esto se resume solamente en escucharlas. Escucharlas, ¿no es cierto? Entender su corazón. Segunda C, caballerosidad. Me acuerdo que mi padre decía cuando pasábamos, ahí van los burros por delante. Primero las damas. Así me enseñó. Y él me enseñó a abrir la puerta de mi esposa y cerrarle la puerta de mi esposa cuando sube y baja del coche. Caballerosidad. Que vivan con ella, no solo sabiamente, sino también, que dice, dando honor a ella como vaso más frágil. Eso es la caballerosidad. Le ayuda a levantarse, le ayuda a sentarse. No hago que cargue las cosas. Oye, tengo que ir al súper. Viejo, tengo que ir al súper. Sí, cambia la llanta que está manchada de todos lados. ¿No le dicen a algunos así? Que cambie la llanta a la esposa. ¿En qué mente cabe eso? Caballerosidad. Ella es el vaso frágil. Entendemos que hay una debilidad física en la mujer. Dios la ha diseñado de tal manera para que esté bajo nuestra fortaleza y protección. Ella necesita de nuestra fuerza y nosotros tenemos que dársela con amabilidad, con caballerosidad. Esa es la segunda C. Consideración, vive con ella sabiamente. Caballerosidad, trátala como vaso más frágil. Sé su fortaleza. Tercera C, comunión. Tratándola con honra como coheredera de la gracia. Comunión. Los hombres y las mujeres somos físicamente diferentes, pero espiritualmente somos iguales, hermanos. Trátala como a un igual espiritual. Dice en el Cantar de Cantares, dice, cuando el hombre dice, esta es mi amada, y la mujer le responde, este es mi amado, mi amigo, son iguales. Me encanta ese sentido profundo de intimidad, de compartir al mismo nivel las cosas espirituales. Pedro nos da algunas cosas directas, hermanos. Y si vamos a ser los maridos que Dios quiere que seamos, debemos entender a nuestras esposas, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus sentimientos, entendiendo qué es lo que ellas anhelan y desean. Debemos vivir con ellas, proveyendo nuestra fortaleza espiritual, física, nuestra fortaleza emocional, nuestra fortaleza de virtud. Todas estas cosas pueden ser añadidas a nuestra relación. Debemos tratarlas con comunión, como iguales espirituales. Eso es lo que dice Pedro ahí. Regresemos a Efesios 5:25, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, hermano. Sí, puedo decirlo de manera simple, hermano, fíjese bien lo que les voy a decir. El marido lleno del Espíritu debe amar a su esposa, no por lo que ella puede hacer por él,
sino por lo que Él puede hacer por ella. Así es como el amor de Cristo operó y opera en nuestras vidas. Él nos amó no porque haya algo en nosotros que lo atrae. Él nos amó porque Él determinó amarnos a pesar de que no somos atractivos. No hacemos nada para merecer el amor de Cristo, ¿o sí? No hay nada atractivo en nosotros, somos pecadores, Dios no puede ver el pecado. Pero Dios nos ama, Cristo nos ama. No sé quién de ustedes ha leído Oseas. Vamos a leer Oseas. Supongo que Cristo nos ama, y un ejemplo pongo como Oseas amó a Gomer, su esposa. ¿Quién era Gomer? Pues fíjense ustedes que Oseas vio a Gomer como una prostituta. Oseas vio a Gomer ejercer su prostitución. Él la vio pasar por muchos amantes, la vio desnuda en una esquina siendo subastada. Era una prostituta que se estaba vendiendo al mejor postor en el mercado de esclavos. ¿Y qué hizo él? Fue y la compró. No porque había algo en ella que fuera limpio, dulce, lleno de atracción y hermoso, sino porque en su corazón determinó obedecer y amarla. ¿No es así? Mira, no se hace. Y hemos revisado también a lo largo de este tiempo que hemos estado leyendo la Escritura, la historia de Israel. Dios amó a ese pueblo, a esa Israel prostituida que se fue en pos de otros dioses. Y entonces Cristo amó a su iglesia aún antes de que fuera su iglesia. La iglesia se estableció después de que Cristo murió y resucitó. En el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó, ahí se fundó la iglesia de Cristo. Pero Él murió antes por todos los pecadores, por ustedes y por mí. Cristo ama a su iglesia aún antes de que sea su iglesia, y de esta manera determina expresar su afecto. E inclusive después de que son su iglesia, y vamos y nos prostituimos y se entregan a otras iniquidades, y vamos y pecamos, el Señor aún nos ama. Es un amor que nunca muere, es un amor que no puede ser asesinado, es un amor que es total y absolutamente de sacrificio personal. Cristo se entregó por nosotros. Hermanos, si hay alguna manera en que nosotros como esposos podamos caracterizar este amor, sería decirle que es morir a sí mismo, o negarse a sí mismo, o morirte a ti mismo. Es tragarse lo oculto. Es que tus deseos personales, tus ambiciones personales, tus fantasías y sueños acerca de cómo la vida podría indicar haber sido con alguien más o en otras circunstancias, te lo tienes que tragar y echar fuera. Hagamos a un lado todo eso, porque eso no significa nada, solo se reduce a la tentación. Y tenemos que amar a nuestras esposas con un amor que no conoce nada de sí mismo. Y solo se trata de ella y de las necesidades de ella y las preocupaciones de ella y el corazón de ella, y tenemos que sacrificar nuestra vida en beneficio de ella. Este es el tipo de amor para el cual el Espíritu Santo nos da la capacidad de cumplir y compartir, porque yo no puedo. Porque tú no vas a poder, como ser humano pecador, caído, no vas a poder. Es solo con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, el que te va a dar esa capacidad de cumplir y compartir. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. El fruto del Espíritu es amor. El Espíritu produce en nosotros este amor increíble, hermanos. Y dice en 1 de Pedro 1:22, dice,
la 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está la clave. Ese es el tipo de amor que le pertenece solo a personas que han nacido de nuevo. El mundo trata de aferrarse al amor romántico por la mayor cantidad de tiempo que puede y eventualmente los sentimientos se acaban, se apagan y la vida se vuelve mundana, monótona, rutinaria y envejece. Y algo fuera de su propio matrimonio puede verse mejor que lo que tiene en casa y por eso hay rupturas, infidelidades y se quiebra porque no tiene una nueva naturaleza, porque no ha nacido de nuevo. Hermanos, si queremos salvar un matrimonio, yo he oído en muchas iglesias y muchas asociaciones tienen retiros para y dan consejos, se juntan a las hermanas y cocínale, y arde, y lleva, tantos consejos. Hermano, si no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, si no has nacido de nuevo, no puedes tener éxito en tu matrimonio. Tienes un altísimo porcentaje de fracaso. Por eso el Señor dice, no os juntéis en yugo desigual con los gentiles, porque van a tener una altísima probabilidad de fracasar. Hermanos, sin el Espíritu de Dios no puedes sostener ese amor, no puedes aferrarte a ese amor, porque no tiene una nueva naturaleza. Nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos un amor sincero, un amor fervoroso, debido a la simiente imperecedera de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí lo dice Pedro. Y esto nos ha otorgado una vida nueva. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cristo nos amó de tal manera que nos dio su vida. Así que amaremos a nuestras esposas al punto de sacrificarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿y cómo le hago? ¿Me entrego en una cruz y la muerte? Pues no, hermanos, no. Mientras el Señor no nos diga algo, nos da instrucciones, por ejemplo, en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Amar a nuestras esposas, ¿cómo? Pues también, ahí está, a partir del versículo 4. El amor no es algo estático, no es un sustantivo que ya Juan. El amor es un verbo, el amor actúa, el amor hace algo. Dice a partir del versículo 4 en adelante, dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es que siento que ya no te hablo. Eres cristiano, pues estás pecando. Porque el amor es un sentimiento, es un mandato de nuestro Señor. Y al no obedecerle, estás pecando. Punto. Es que mi pastor, yo no siento que amo a mi esposa. Pues pídele perdón a Dios primero, luego pídele perdón a ella y comienza a amarla ahorita. Obedece. Punto. Es que ella me hace, me dice, ámala, obedece, punto. Es que no me la voy a robar, pasó, ámala, obedece. Todos estos son verbos, y así es como actúa el amor. Esta es la naturaleza del amor, así es como debemos amar a nuestras esposas. Se nos ha dado la capacidad de amar
así por el Espíritu Santo. Les digo, no es por nosotros, es por el Espíritu Santo. Hemos recibido el fruto del Espíritu, el cual es amor, y podemos compartirlo. Primera de Juan 2 dice, aquel en quien el amor de Dios es perfeccionado, es aquel que ha nacido de Dios. Primero tenemos que nacer para perfeccionar ese amor que tenemos que trabajar. Si eres cristiano, entonces no puedes venir y decir, lo siento, no tengo capacidad. Repito, estás pecando, estás desobedeciendo. Mientras ella esté ahí contigo, tu responsabilidad es entregarle ese amor. El amor, hermanos, perdona todo lo que se comete contra él. La persona que ama así no lleva un registro de las cosas malas que le hacen. ¿Sí me pegó? Y déjame decirles una cosa. La orden de amar es a la esposa. Por eso las esposas a veces se llevan el registro de lo que le hacen. Y lo sacan a veces conveniente. No. Pero la orden es a los maridos. Y nosotros somos los que tenemos que quitar, borrar ese registro. Me hizo, me dijo, no, bórralo. Bórralo. No guardes rencor. ¿Sabes qué destruye el matrimonio? La falta de perdón. Hermanos, si se perdonan de manera continua el uno al otro todo el tiempo, si no se lleva un registro de las cosas malas, si no se acumula en una pared cada vez que alguien no perdona, porque cada vez que alguien no perdona, le pone un tabique al muro de división que están construyendo a lo largo de los años. Y es un muro de rencor y comienza a separar a los esposos. Nada es más importante en su matrimonio que el perdón. Y el perdón completo, instantáneo, espontáneo, de tal manera que nunca más se vuelve a mencionar. No podemos acumular las actitudes devastadoras de amargura y de venganza que destruyen una relación. Ay, me va a pagar. Hay un Dios. Hermanos, tenemos que orar todo eso. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, cuando está tan lleno de gozo y de gratitud a Dios por todo lo que Cristo ha hecho, cuando él ama a su esposa como a sí mismo, él va a sacrificarse a sí mismo por ella y de esa manera su autoridad va a ser suave, cálida, afirmadora y segura para ella. No va a ser respondona. Y ella lo va a seguir. Ella va a ser obediente al plan de Dios. Una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un sacrificio por tu esposa? Y no quiero hablar de algo trivial. Algo importante, algo significativo. ¿Has hecho algo a un lado tuyo por ella? La verdadera espiritualidad es morir a sí mismo, negarse a sí mismo. Y algunas veces es difícil reconocer cuando realmente hay un líder en una familia. ¿Por qué? Porque este verdadero líder va a ser humilde, porque va a tomar su cruz todos los días, porque va a negarse a sí mismo, porque va a morir a diario, porque está dispuesto a ser crucificado con Cristo, porque no está mirando por lo suyo propio, sino por lo de los suyos, porque está estimando a los otros como mejores a sí mismo, porque está haciendo a un lado sus deseos por los de ella y por los de su familia. Y bien podría parecer que esta persona es débil, pero en realidad es fuerte en el Señor, porque está obedeciendo y está actuando conforme al plan que Dios tiene. Necesitamos aprender a morir a sí mismo de manera regular. Hermanos, negarse a sí mismo nos salva de estar a la defensiva, nos salva de ser vengativos, nos salva de ser hostiles,
Nos habla de acumular la lista de cosas que se cometen en contra nuestra. Y yo sé, hermanos, algunas veces que se olvidan de nosotros. Yo sé que algunas veces nos descuidan, nos dejan de lado de manera deliberada, y a veces duele el insulto de no haber sido tomado en cuenta. Pero tu corazón debe permanecer contento y debes considerar que es un privilegio sufrir con Cristo y por Cristo. Eso es morir a uno mismo. A veces a la esposa tus deseos no le parecen interesantes. Muchas veces tu consejo no es considerado y hasta tus opiniones son ridiculizadas. Cuando no permites, hermano, que el enojo emane de tu corazón, cuando no te defiendas, eso es morir a uno mismo. Y esto es lo que te hace el líder que Dios quiere que seas en tu hogar. La manera en que debemos amar a nuestras esposas es la manera en que Cristo amó a la iglesia. Es un amor sacrificial que demanda morir a uno mismo. No es fácil, especialmente si eres una persona fuerte, segura, que confía en sí mismo, capaz, exitosa, inteligente, sabia, respetada. Esa persona tiene que aprender a negarse a sí misma para ser un verdadero líder. Negarse continuamente a sí mismo es un desafío espiritual grande, pero es a lo que Dios nos está llamando. Y cuando tienes un ambiente de amor y de negación a ti mismo, creas una atmósfera que toda esposa anhela y desea. En segundo lugar, hermanos, son como dioses. En segundo lugar, este amor no es solo amor sacrificial, es un amor purificador, es un amor santificador. Y es muy importante que entendamos esto. Efesios 5, 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó su iglesia con un amor sacrificial y con un amor santificador, o un amor purificador. Él ama a su iglesia lo suficiente como para limpiarla. Él ama a su iglesia lo suficiente como para presentarla sin arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino santa e irreprensible. ¿Qué significa eso? Hermanos, si Cristo está buscando la pureza de su iglesia, si Cristo quiere que la iglesia se vea en toda su gloria, la palabra griega que usa es endosón, pero es la palabra griega que se usa para ver en toda su gloria, en todo su esplendor. Esto es como si fuera una reina. En menos, hermanos, la belleza debe ser semejante a la de Cristo. Eso es lo que está hablando aquí. La belleza de la pureza, el esplendor de la santidad y la virtud, sin mancha. Cristo busca la pureza de su iglesia. Cristo es el purificador de la iglesia, y así es como debemos ser hacia nuestras esposas. Debemos hacer todo lo que podemos para guiarlas a la santidad y a la pureza. Juan 13, Jesús le dijo a Pedro: el que está lavado solo necesita limpiarse los pies, pero está totalmente limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Pero ya los apóstoles estaban limpios. Cuando venimos a Cristo, fuimos lavados, fuimos bautizados, pero conforme caminamos por el mundo durante nuestra vida, recogemos polvo en nuestros pies y necesitamos una limpieza continua. Y aquellos de nosotros que estamos en Cristo, estamos siendo purificados todo el tiempo, limpiados todo el tiempo, perdonados todo el tiempo, porque caemos en pecado, es el polvo que... Juan 15:3 dice:
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya ha habido una limpieza. Ya pasó el tiempo cuando fuimos limpiados a través de la palabra. Pero él inclusive procede a decir que lleva a cabo un mantenimiento de esa limpieza. En Efesios 5:26 es lo mismo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si vamos a hacer algo en la vida de nuestras esposas, tráela, exponla a la palabra de Dios para que la esté oyendo, para que ella sea limpiada de manera rutinaria, si es posible diario. Como lo expresa Juan 15:2, el que viene antes del pasaje que leí dice: Él toma todo pámpano que lleva fruto y lo limpia para que dé más fruto. Una esposa limpia, una esposa purificada, va a dar más fruto en el hogar, va a estar más alegre, va a estar más contenta. Dios quiere purificar a los suyos y un marido debe desear la purificación y santidad de su esposa. ¿Cómo le va a hacer? Exponiéndola a la palabra de Dios. Tú eres el profeta en ese hogar. Tú eres el que debe traer la palabra de Dios para que ella la escuche, para que ella sea limpiada, para que ella sea purificada. Juan 17:17 dice: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que limpia. ¿Qué más? En tu corazón, en tu mente, nunca guíes a tu esposa a ningún pecado. Nunca la expongas a ninguna iniquidad. No la lleves a esas cosas que la van a tentar. No la lleves a una forma de entretenimiento donde la vas a exponer a sentimientos pecaminosos. No la hagas enojar. No la amargues de tal manera que ella caiga en la tentación de enojarse. Tú bien sabes qué es lo que le molesta, ¿no es cierto? Le puedes decir: ¡ay, si eres igualita! Completen la frase y saben bien lo que eso produce. Hermano, también tiendes a veces a traer el pasado, lo mismo que siempre, y produce hostilidad, ese muro de rencores, esas cosas que tienes guardadas. Ah, pero es que tú me dijiste, me hiciste. Bórralo, no traigas el pasado, porque produce hostilidad. No hagas eso. Si buscas su pureza, su santificación, si buscas que sea santa y sin mancha y sin arruga, nunca la lleves a donde se produce iniquidad. No la expongas a la tentación. ¿Qué tienes que hacer entonces? Traerla de manera constante a la palabra de Dios. Ven con ella a la iglesia a escuchar la palabra, el sermón, el estudio, que se involucre en algún estudio bíblico. Lee con ella la palabra en tu casa. ¿Qué es lo que has estado haciendo para discipular a tu esposa? Hermanos, eso es liderazgo espiritual. Como coheredero, como una que es igual a ti en Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo por fortalecer a tu esposa espiritualmente? Cristo siempre está tratando de sacar a la iglesia del mundo. ¿No es así? De protegerla del mundo. Dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. El daño que causa la amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice Santiago. Y el Señor siempre está tratando de sacarnos, de apartarnos y no permitir que nuestra manera de pensar sea influenciada por el mundo. Bueno, así debes de buscar apartar a tu esposa y a nuestras esposas de las cosas del mundo. Romanos 12 nos ha dado un mandato muy directo respecto a la humanidad. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y a veces orillamos a nuestras esposas a que se conformen. Ah, es que tú no eres como ella, que ella sí está a la moda, sí está simpática, sí hace esto, sí se cristianidad. Y queremos hacer comparaciones y que nuestra esposa sea igual a las del mundo. No. Tenemos que buscar apartar a nuestras esposas de las cosas del mundo, salirnos de ese sistema, salirnos de esa forma de pensar.
Los esposos tenemos la responsabilidad de proteger la pureza de la esposa en todos los frentes. Así que por un lado debemos evitar la tentación y por otro lado debemos exponerla a la enseñanza y a la instrucción de la palabra de Dios. La pureza de ella es tu responsabilidad. Inclusive en 1 Corintios 14:35 dice, y si quieren aprender algo, hablando de las mujeres, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ese indecoro es avergüenza al marido que no le sabe contestar qué es la justificación, o qué es el perdón, o qué dice el Apocalipsis acá, o por qué Moisés lo encontraron en su tumba. O sea, preguntas que todos tenemos, la mujer tiene que hacerlas al marido. Porque es vergonzoso que otro venga o que otra venga y le enseñe. Debemos ser los maestros de la Biblia, debemos ser la fuente espiritual, debemos ser el depósito de la verdad, para que una mujer pueda venir y oír la verdad de nosotros, para que ella pueda ser purificada. Si realmente amas a tu esposa, hermano, vas a odiar cualquier cosa que la contamine. Cualquier cosa que le robe la pureza, te tiene que volver tu enemigo. Versículo 27. Pablo dice que debemos presentar a nuestras esposas así como Cristo se presenta a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Debes presentar a tu esposa en todo su espíritu, en toda su pureza. Esa es su belleza. No es su cabello, no es su ropa. La pureza es su belleza. No hay lugar para menospreciarla. No hay lugar para criticarla. No hay lugar para burlarse de ella. No hay lugar para desanimarla. Tú debes exaltarla. El marido amoroso no se avergüenza de su esposa. Nunca la menosprecia. Nunca la critica. Nunca habla de manera poco amable. Él nunca engrandece o agiganta sus fallas. El marido que ama a su esposa, como Cristo, busca básicamente presentar a su novia exaltada, pura, gloriosa. El amor busca honrar. Así es como debemos amar, sacrificialmente, limpiando y santificando, purificando. Y el amor que honra y que exalta puede decir, mira lo que Dios me da. Ese es el amor que debe emocionar a nuestras esposas. Amén. Todavía sigue más, pero está ahí para vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, especialmente para nuestros maridos. Señor, yo te pido que podamos entender el plan completo que tú tienes para la familia, para que podamos salir al mundo y mostrar cómo quieres, Señor, que una familia funcione, que una sociedad funcione. Señor, cómo tu reino puede ministrar aquí en la tierra. Te pedimos que nos ayudes como varones a obedecerte, Señor, borra nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras faltas, Señor, que podamos enmendar el camino, Señor, para tu gloria, para tu honor, para que la gente hable en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.